Agradecer primeramente a Dios por el don de la vida, por permitirnos estar acá reunidos en la presentación de este trabajo. Agradecer al tutor de la tesis, el ingeniero Daunarima Renaud, por enseñar para la vida, y a los asesores de este trabajo, al profesor William Hidalgo y a la profesora Yolidi Escalona por su dedicación en la enseñanza en el mundo de la fitopatología. El trabajo lleva por nombre Principales problemas fitosanitarios en la producción de plántulas de tomate, Solano licopérsico-ligneo y propuesta de manejo en casa de cultivo del municipio Jiménez del estado Lara. A nivel mundial, el tomate es una hortaliza de mucha importancia. Así lo menciona Sañudo en el año 2013. Su importancia radica en que es un cultivo que se adapta a diversos pisos latitudinales. También tiene vitaminas, antioxidantes y alto porcentaje de agua. Es utilizado tanto para el consumo fresco como para el consumo industrial. La superficie que se dedica al cultivo disminuye debido a diversos factores, entre ellos se encuentra la incidencia de las plagas y de las enfermedades. Así lo menciona Río en el año 2011. En cuanto a los agentes bacterianos, han sido identificados los géneros Clavibacter, Xanthomona, Pseudomonas y Ralstonia. Otros patógenos han sido identificados por Ramírez, Rodríguez, Moreno y Alvarado. Han diagnosticado problemas relacionados con los géneros Fusarium, Rhizoctonia, Oidium, Phytophthora y Pythium. A nivel de problemas ocasionados por insectos y otras plagas, han sido identificados problemas con las especies de Thrips y Keifera. También problemas con el insecto Trialeudores vaporiorum, Bemisia tabaci y Bradicia sp. Y con el ácaro blanco, Polyphagotarsonemus later. En Venezuela también existen estas realidades. El cultivo de tomate está adaptado a diversos pisos latitudinales y se lleva su producción a lo largo y ancho del país. Más que todo, las zonas productoras están concentradas en la parte de los Andes, parte de los llanos y la región centro-occidental. Específicamente en el estado Lara se encuentran zonas productoras de hortaliza, en donde el tomate ocupa uno de los primeros lugares. Al oeste de la ciudad, en Barquisimeto, se encuentra la localidad del municipio Jiménez. Su capital es Quibor y allí existen zonas productoras exclusivamente de hortalizas en las cuales tienen como finalidad la distribución para la producción nacional. La producción hortícola ha venido cambiando. El sistema de producción de cielo abierto ahora se han venido implementando el sistema productivo en ambientes protegidos, también denominados invernaderos y casas de cultivo. En este sentido, Bracho, en el año 2005, menciona que la producción hortícola se ha incrementado en esta producción el uso de ambientes protegidos, tanto para la producción de frutos como para la producción de plántulas. En cuanto a la producción de plántulas, Train y colaboradores en el año 2004 menciona que esta es una actividad agrícola que no se escapa de muchos planes, muchas estrategias que hay que implementar para poder obtener los resultados deseados. Entre esos planes está la planificación, la información y la estrategia para poder llevar un control productivo, en este caso esta actividad agrícola que es la producción de plántulas. También al respecto, Innova en el año 2008 menciona que este proceso de producción de plántula es un proceso que se inicia con la adquisición de la semilla, conjunto a otras prácticas de manejo
para la producción idónea de plántulas, en este caso de tomate. Ramírez en el año 2012 menciona que la producción de plántulas es una actividad que la lleva a cabo el plantinero. Es él el encargado de todas esas prácticas y de todo ese manejo dentro de la producción, con la finalidad de producir plántulas que tengan de 10 a 15 centímetros de alto, con 6 a 8 hojas verdaderas que presenten color verdes, erectas y sin encrespamiento. Estas son las óptimas condiciones para el trasplante y la comercialización. Además, a nivel de raíz, esta debe presentar abundantes raíces de color blancas, delgadas y bien compactas, para poder reducir periodos productivos al momento del trasplante y eliminar o evitar las pérdidas. Todo esto, actividad que realiza el plantinero, es con la finalidad de comercializar desde esta zona del municipio de Jiménez hasta todas las demás zonas productoras en nuestro país, Venezuela. Actualmente los productores de la zona de Quibor han presentado unos planteamientos. Estos consisten en que están observando diversos síntomas que no han sido claramente identificados. Algunos mencionan que hay problemas de marchitez, otros que los problemas están específicamente a nivel de raíces, de cuellos, y otros que los problemas se están encontrando es a nivel de follaje. Estos problemas todos concuerdan que están causando pérdidas en la producción, para lo cual ellos han tratado de implementar diversas estrategias de manejo, aplicaciones de producto, pero los resultados han sido fortuitos. Por esta razón se presentan los siguientes cuestionamientos. ¿Es de interés evaluar los problemas fitosanitarios en la producción de plántulas? ¿Existen síntomas que evidencien daños por patógenos y por insectos? ¿Es posible determinar los daños que ocasionan las enfermedades y las plagas en la producción de plántulas? ¿Se conocen prácticas de manejo para evitar problemas fitosanitarios en la producción de plántulas? Ante estas interrogantes se presenta el objetivo general de este trabajo: evaluar los principales problemas fitosanitarios en la producción de plántulas de tomate, solanólico persicolineo en casas de cultivo y propuestas de manejo en el municipio de Jiménez del estado Lara, para lo cual se diseñaron los objetivos específicos. El número 1, identificar los principales problemas fitosanitarios en la producción de plántulas de tomate, solanólico persicolineo en el municipio de Jiménez del estado Lara durante el año 2014. El número 2, cuantificar los principales problemas fitosanitarios en la producción de plántulas de tomate, solanólico persicolineo en el municipio de Jiménez del estado Lara durante el año 2014. Y el número 3, diseñar propuestas de manejo de los principales problemas fitosanitarios en la producción de plántulas de tomate, solanólico persicolineo en el municipio de Jiménez del estado Lara durante el año 2014. El trabajo presenta relevancia en cuanto tiene unos fundamentos teóricos para poder utilizarlos de forma práctica y convertirlos en un aporte social. A nivel fitopatológico, el trabajo está enfocado en los procesos de desequilibrio de la salud de las plantas y esos agentes causales que están involucrados directamente en la aparición de las enfermedades. En cuanto a lo entomológico, son los problemas relacionados, en este caso, por insectos o por ácaros que disminuyen notablemente la producción. También se toman en cuenta características atípicas, tales como desarrollos anormales o coloraciones alteradas en el follaje, en su coloración normal de las hojas. Estas son tomadas como malformaciones y variaciones de colores que pueden presentarse dentro de la producción. También existen los elementos abióticos, entre los cuales se encuentra la composición química del sustrato,
en este caso los valores de pH y de conductividad eléctrica. De pH relacionado a las cargas de iones de hidrógeno presentes en la solución, y la conductividad eléctrica se refiere a las concentraciones de sales presentes en la solución donde crecen las plántulas, tomando en cuenta también las temperaturas, esos grados centígrados que están directamente relacionados con la aparición de las enfermedades. Los basamentos legales están fundamentados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente tomando en cuenta el artículo 306, donde menciona que el Estado debe promover las actividades agrícolas tanto para el trabajo de los agricultores como para la garantía del alimento para el consumo nacional. Y la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria en el artículo 4, que hace mención al derecho inalienable de la alimentación. Finalizando con la Ley de Salud Agrícola Integral, una ley que abarca los problemas fitosanitarios tanto en la producción agrícola vegetal como agrícola animal, tomando en cuenta el artículo 2, que menciona que el Ejecutivo Nacional debe fomentar las actividades de identificación, de control, de manejo y planificación respecto a los problemas de enfermedades o de salud agrícola, en este caso de las plantas agrícola vegetal. El área geográfica de estudio está ubicada específicamente en la parroquia Tintorero, en los sectores de Negrete, Tintorero, Campo Lindo y Rincón del Guardia. La investigación es cuasi experimental, según lo que menciona Company Stein en 1996, coincidiendo con Fernández y colaboradores en el año 98. La investigación es de tipo descriptiva, trabajando realidades en búsqueda de una interpretación clara de la variable. Al respecto, la variable se sustenta con experimentos y observaciones realizadas directamente. Para identificar los principales problemas fitosanitarios se realizaron dos etapas. La primera etapa fue la encuesta a los productores y la segunda un diagnóstico a las plántulas. En la primera etapa de la encuesta a los productores fue con el objetivo de obtener la información de los sujetos de estudio, para lo cual se partió de un marco muestreo que está conformado por la lista de los plantineros de la zona, gracias a la intervención o a la colaboración del Instituto Nacional de Sanidad Agrícola Integral, quien presentaba las planillas con estos datos. Obteniendo el número total de plantineros, se aplicó la fórmula del tamaño de la muestra en la proporción con un intervalo de confianza del 95% y un error de muestreo aceptable de 0,1. Aplicando esta fórmula se obtuvo el número de plantineros a encuestar. Luego se trabajó el cuadro de la operacionalización de la variable, con la finalidad de elaborar el instrumento para conocer las opiniones de los encuestados. A través de este cuadro se tomaron en cuenta dos grandes dimensiones, que son los elementos bióticos y los elementos abióticos, para diseñar el cuestionario, quien iba a presentar planteamientos cerrados con 4 alternativas de respuesta, siempre, casi siempre, algunas veces o nunca. De esta forma, conocer las opiniones de los productores al respecto de los principales problemas fitosanitarios en la producción de plántulas. Realizada esta parte, se pasa a la segunda parte, que es la identificación de los principales problemas a través de un diagnóstico directamente a las variables de estudio. Los elementos bióticos estaban conformados por microelementos y macroelementos. Entre los las causantes por microorganismos están los hongos y las bacterias.
Para ello se realiza un muestreo dirigido a plántulas con síntomas de marchitez, mancha foliar, tizón, deformaciones y variaciones de colores, según lo que menciona Rodríguez y colaboradores en el año 2010. Esto consistió en tomar 10 plántulas por síntoma, trasladarlas hasta el laboratorio para realizarles las posteriores identificaciones. También a nivel de los macroorganismos se realizó el diagnóstico de insectos presentes en la producción de plántulas. Para ello se realizó un muestreo por atracción, según lo que menciona Drogué, Aguirre y Sánchez. El muestreo por atracción constó en la colocación de trampas amarillas, las cuales eran el color que atraía a estos insectos dentro de la producción, y se le colocó una pega para que quedaran capturados los insectos. También se realiza el muestreo dirigido de los macroorganismos, en este caso insectos que causan daños a nivel de raíces o de hoja, y se observaron las plántulas para descartar la presencia de estos y los daños que ocasionaron en las plántulas. Continuando, la actividad en el laboratorio se inició con la colocación de la cámara húmeda de los materiales vegetales en cámara húmeda para realizar el aislamiento a través de los cortes de tejido con zonas de avance de la enfermedad, para la identificación de patógenos de origen fúngico y bacteriano. Se realiza el aislamiento a través de una dilución del material macerado y una siembra en agar nutritivo y en PDA. Para la identificación de bacterias se utilizó las características, las pruebas mínimas de identificación, pruebas culturales, fisiológicas y bioquímicas, según lo que menciona la FAO en el año 85, Suslot en el año 81, French y Herbe en el año 82 y el Chat en el año 2000. Para la identificación de géneros fúngicos se observó las características morfológicas. Fue basado en la clave de Kahneman y Barry, que trata del estudio de las características morfológicas como tipo de micelio, características de las conidias, para poder identificar géneros de origen fúngico y algunos oomicotas también. Finalizado todas estas pruebas dentro del laboratorio, también se realiza la prueba de patogenicidad para aquel problema que presentara el mayor número de incidencias de enfermedad o de plántulas afectadas dentro de la casa de cultivo. Finalmente también se observaron las raíces y las hojas para descartar daños, huevos o larvas de insectos presentes en este particular. También forma parte del diagnóstico los elementos abióticos. En este caso, el estudio diagnóstico del pH, conductividad eléctrica y temperaturas. pH, conductividad eléctrica de sustrato y de agua de riego, a través de un muestreo dirigido, en este caso, al sustrato que contenían las plántulas y al agua con que se realizaban los riegos en la producción de plántulas. Y también se tomó en cuenta el diagnóstico de las temperaturas, conocer cuáles eran esos valores de temperatura que se alcanzaban dentro de la casa de cultivo. Finalmente, pasamos entonces al objetivo específico número 2, que es cuantificar principales problemas fitosanitarios. Primero se evalúa la incidencia por casas de cultivo, luego una incidencia dentro de la casa de cultivo, para lo cual se trabajó con un muestreo por conglomerado bietápico, según Lord en 1999. Este muestreo está conformado por conglomerados. Los primeros conglomerados en la primera etapa está conformado por las casas de cultivo, 160 casas de cultivo, de las cuales se muestrearon 38. A través de la fórmula, el tamaño de la muestra, la proporción, se obtuvo este número, 38 casas de cultivo a evaluar, para conocer las incidencias
de los problemas fitosanitarios en estos niveles. Se trabajó con la fórmula para calcular la incidencia según Camper y Mack. Seguidamente se aplica la fórmula. La fórmula está conformada por el porcentaje de incidencia, que va a ser igual al número de casas afectadas entre el número de casas totales evaluadas multiplicado por 100. Tal como se muestra en el ejemplo, la incidencia a nivel de casas de cultivo, en este caso afectadas con marchitez, es un 17,64%. Solamente 3 casas presentaban problemas con marchitez y el porcentaje de incidencia queda que hay un 17,64%. El otro ejemplo es la casa verde, que es una casa que tiene problemas con mancha foliar, para este ejemplo. Entonces la incidencia a nivel de casa de cultivo queda que el 5,88% presenta problemas de manchas foliares, 5,88% de las casas. Y de esta forma también se pudo obtener porcentaje de incidencia de casas sin problema, que no presentaban ningún problema, tal como se ve en el ejemplo, el 64,70% de casas sin problema. Son las casas blancas. Las que están dentro del marco del muestreo fueron las que se evaluaron, las 38 casas. Continuando con el muestreo biotápico, en la segunda etapa, la evaluación se realiza a las bandejas dentro de las casas de cultivo. A través del tamaño de la muestra, la proporción, se obtiene el número de muestras a evaluar, número de bandejas a evaluar. La evaluación se realiza directamente a las plántulas en las bandejas para conocer las incidencias de los problemas fitosanitarios a nivel de bandeja dentro de las casas de cultivo. Igualmente se aplica la fórmula de la incidencia, pero esta vez para conocer número de plántulas afectadas, número de plántulas con marchitez, número de plántulas con mancha acuosa, número de plántulas con problemas fitosanitarios, tal como se ve en esta planilla. En la primera casa existían 254 bandejas con plántulas de tomate. A través de la fórmula del tamaño de la muestra en una proporción, se obtuvo el número de muestras, bandejas a evaluar. Son 31 bandejas a evaluar. Todas las bandejas fueron evaluadas para constatar si existían problemas con mancha acuosa, mancha fúngica, minador, daños ocasionados por el minador y marchitez. También se evaluó si existían problemas de malformación. Obviamente se obtenía el número de plántulas sanas. Todo este proceso se inició de la segunda etapa a través del muestreo, tomando una bandeja a través de un número al azar. Luego se continúa la evaluación a través de un sendero de evaluación en forma de zigzag hasta llegar a evaluar las bandejas, cada plántula, y observar qué síntoma presentaba. De esta forma se realizó la cuantificación de los principales problemas dentro de las casas de cultivo que producían plántulas de tomate. Finalmente se realiza el diseño de la propuesta, para lo cual se utilizó materiales de lectura, fuentes de información, con la finalidad de someterlos a un análisis selectivo para poder diseñar una propuesta de manejo. Los resultados de nuestra investigación fueron las siguientes. De la encuesta, los plantineros manifestaron que a nivel fitopatológico nunca observan problemas más del 70%. La mayoría menciona que problemas a nivel de raíz, cuello, tallo y follaje no son observados. Solamente menos del 25% mencionaron que siempre observan problemas. Esto se puede deber a la necesidad de realizar un diagnóstico temprano. También se puede deber a que existen problemas de formas muy puntuales en casas de cultivo muy específicas. Otra de lo que podemos observar en este cuadro es las respuestas. Fueron de tipo específicas y con énfasis
en las alternativas de siempre y nunca. Los encuestados no utilizaron las alternativas de casi siempre, de a veces o de casi nunca. Sus respuestas fueron con bastante énfasis, muy claras en cuanto a estos problemas fitopatológicos. Por lo cual se puede sugerir que se utilicen alternativas dicotómicas en estos casos de problemas fitopatológicos, porque los problemas o se presentan o no se presentan. También a nivel entomológico, los resultados de los encuestados pudieron manifestar que todos concordaron en que existe presencia de fungus gnat y de mosca blanca dentro de las casas de cultivo. El minador es observado siempre solo con un 29%, a veces un 6% y nunca con más del 60%. Problemas de malformación y variaciones de color que corresponden a características atípicas no son relevantes. Más del 80% de los encuestados menciona que nunca observa estos problemas en la producción. En resumen, los problemas a nivel de raíz, cuello, tallo y follaje son observados en bajo porcentaje, mientras que los insectos dentro de la casa de cultivo son observados por todos, sobre todo fungus gnat y mosca blanca. En relación al manejo, los encuestados manifestaron que todos realizan tratamiento presiembra. A veces un 12%, casi siempre 29% y siempre un 59%. También manifiestan todos que mantienen niveles de pH entre 6,5 y 7 y niveles de valores de conductividad eléctrica menores a 1. También todos mencionan que las temperaturas dentro de la casa de cultivo siempre llegan a ser elevadas. Los resultados de la actividad del laboratorio del muestreo dirigido a plántulas con síntomas fueron los siguientes. Los síntomas de marchitez están caracterizados por las caídas de las plántulas, daños que van directamente desde las raíces hacia el tallo. De acá se identificó la morfología de un micelio sectado, extensivo y alino que presentaba también conidias alargadas y de formas curviadas. Esta es la forma típicamente que corresponde al género Fusario. También ahora a nivel de follaje se observó puntos acuosos a nivel de las hojas. Estos inicialmente ocupaban poca parte de la lámina foliar, pero a través del tiempo se formaban manchas más grandes que coalescían y ocasionaban la posterior defoliación de las plántulas. De estos síntomas se identificó el género bacteriano Xanthomonas campestris. También a nivel de hojas se observaron lesiones amarillas bien definidas con bordes marrones más oscuros. Estos correspondieron al patógeno que presenta las siguientes características morfológicas. Tiene micelio sectado, presenta conidióforos y conidias oscuras. Las conidias son ovoides, alargadas, ovaladas, que presentan sectos transversales y longitudinales, correspondiente al género Alternaria. Terminado con la caracterización de síntomas, ahora vamos a observar caracterización de daños. En este caso, daños ocasionados por las larvas del minador, que a través de su actividad alimentaria ocasiona estas minas serpentinas o también llamadas galerías. Acá se observa la caracterización de los daños y el insecto minador en su estadio de larva. Ahora, a nivel de malformaciones o características atípicas, se observaron alargamientos del tallo, un alargamiento, vamos a decir, del tamaño normal como estaban las plántulas, pero no presentaban
las hojas verdaderas, sino solamente la formación de los dos cotiledones. También se observó una coloración atípica a nivel de follaje. Es una coloración blanca en las hojas, como lo pueden observar en la imagen. Ahora vamos a observar la caracterización de insectos. Como resultado del muestreo por atracción en las trampas amarillas, fue capturado el insecto del género Bradicia y sus características morfológicas constan de que las venas de sus alas son fuertes, gruesas y oscuras, destacándose una forma de Y común para este género, que está ubicado en la parte terminal de sus alas, tal como se observa en la imagen. Esto nos permite identificar al género Bradicia. También en trampas amarillas fue capturada la mosca blanca, Bemis, el género de Bemisia. Es una mosquita pequeña de color blanco que en sus alas al adulto se le nota un color amarillo ceroso. También se observó fuera de las trampas, o sea, en la producción de las plántulas, y se capturó en trampas amarillas. Un insecto que no fue capturado en trampas amarillas fue el liriomys, pero sí fue observada sus larvas en las hojas y el adulto dentro de la producción. Las características del adulto es un tórax y abdomen de color negro. Se destaca porque presenta márgenes amarillos a nivel de tórax y también presenta sus ojos grandes y de coloración roja. En la cuantificación de los principales problemas fitosanitarios en la producción de plántulas, los resultados fueron los siguientes. El principal problema a nivel de casas de cultivo lo presentó o lo corresponde a las galerías a nivel de hoja, con más del 89% de casas afectadas en este particular, seguido por mancha fúngica con el 81,6%, problemas de marchitez con 42,1% y en menor porcentaje estuvo presentado por problemas con manchas bacterianas con el 23,7%. Todas las casas de cultivo presentaron insectos, presencia de mosca blanca y presencia de fungus gnat. Todas las casas de cultivo presentaron plantas sanas. La incidencia dentro de las casas de cultivo, el principal problema en esta etapa lo representa la mancha bacteriana, con más del 66% de incidencia dentro de las casas de cultivo, seguido por daños ocasionados por el minador, manchas fúngicas y problemas de marchitez. A nivel de la evaluación de la cuantificación de los valores de pH y conductividad eléctrica, estos se mantuvieron en promedio de 7,3 y 0,8 en agua de riego y en promedio de 6,3 y 0,2 a nivel de sustrato. La cuantificación de los insectos presentes dentro de la casa de cultivo y capturados fueron un mínimo de 3 fungus gnat por trampa amarilla y de 506 insectos del fungus gnat por trampas amarillas. En cambio, la mosca blanca fue capturada un mínimo de 11 insectos por trampa y un máximo de 365 moscas por trampas amarillas. La cuantificación de las temperaturas arrojó el resultado de temperaturas máximas de 44 grados centígrados, temperaturas mínimas de 20 grados centígrados dentro de la producción de plántula. Ahora vamos al diseño de la propuesta de manejo de los principales problemas fitosanitarios en la producción de plántula. La propuesta está basada en el triángulo de la enfermedad, en donde los elementos que lo conforman deben mantenerse totalmente en equilibrio para evitar las altas incidencias de las enfermedades. Iniciando con el ambiente, se propone la total limpieza de las casas de cultivo, tanto dentro de las casas como en las inmediaciones. La colocación de cubetas de desinfección en la parte de las entradas
de la casa de cultivo para desinfectar calzado. También se propone el mantener las áreas dentro de la casa de cultivo libres de maleza. Y respecto a la colocación de los plásticos y de las mallas o de los plásticos de las paredes de la casa de cultivo y del techo, se debe garantizar la buena colocación para evitar la entrada libre de los rayos del sol y de las aguas de lluvia. Con respecto a las temperaturas, es otro elemento a tomar en cuenta dentro de la producción, sobre todo por la aparición de las enfermedades. Al respecto, Velasco, Oca, Escobar y Briceño mencionan que una de las alternativas para la disminución de las temperaturas dentro de estos ambientes protegidos es el uso de cortinas laterales y cenitales. Con respecto a la temperatura, también se debe trabajar en pro de evitar que coincidan las altas temperaturas con las altas humedades, por lo cual se propone que se realice el riego de las plántulas en horas tempranas de la mañana y colocar también la malla sombra en las horas más calurosas del día. Es una de las alternativas que da bastante resultado. Yo lo pude observar que dentro de las horas donde estaba la mayor grado de temperatura en las casas de cultivo que había colocación de malla sombra, no se apreciaba esas altas temperaturas gracias a la colocación de la malla sombra. También la desinfección de las casas de cultivo. Dentro de las casas de cultivo, con los implementos de trabajo, las bandejas, los mesones, se pueden realizar desinfección con hipoclorito de sodio en concentración del 5%. También desinfección con formalina en relación a 2 litros de agua, a 2 litros de formalina en 200 litros de agua. También se propone que se mantenga una vestimenta y un calzado especial para trabajar dentro de las casas de cultivo. Evitar la entrada libre a las instalaciones de personas ajenas al cultivo, sobre todo numerosas personas dentro de la producción, ya que esto prolifera las enfermedades y contribuye a la entrada de patógenos y plagas. También el monitoreo constante, un registro de todas las actividades agronómicas que requiere la producción de plántulas, desde el número de semillas colocadas, fecha de la colocación, aplicaciones de producto, y el monitoreo constante de plántulas que presentaron síntomas, días en los que se presentó el problema, el retiro de esas plántulas con síntomas. Uno de los ejemplos de esto del monitoreo constante lo representa la colocación de las trampas amarillas, ya que nos permiten observar cuándo caen o son capturados estas plagas, en este caso el fungus gnat. Observar número de insectos por plato nos permite contabilizar y tomar decisiones para las aplicaciones de productos. Igualmente, el número de plántulas con síntomas de X o Y características sintomáticas nos puede permitir tomar la decisión para la aplicación de productos químicos. Continuando con la plántula, inicialmente se debe trabajar con semillas certificadas. Aunado a esto, se debe aplicar tratamientos térmicos con agua a 56 grados centígrados por 30 minutos. Tratamientos biológicos con organismos antagónicos como Trichoderma y Beauveria bassiana. Según lo que menciona Ramírez, en el año 2012 se obtienen buenos resultados. También se debe trabajar en pro de proveer a la plántula de esa protección que necesita, porque el patógeno siempre va a estar presente en el ambiente, pero la plántula se le puede conferir protección, inducir resistencia para que se pueda defender ante estos ataques, para lo cual también se debe tomar como medida erradicar plántulas que estén afectadas, erradicarlas, extraerlas con una bolsa plástica, eliminarlas de las adyacencias de la producción y colocar el producto químico, puede ser las dosificaciones antes mencionadas. También con la plántula se debe trabajar en pro de esta inducción de resistencia a través de la aplicación de extractos naturales y de productos químicos en hora oportuna. En otras investigaciones también se ha encontrado el uso de bacteriófagos como una alternativa biológica para el control de enfermedades.
y tomar en cuenta también el mejoramiento genético, que es una de las alternativas para evitar la incidencia de las enfermedades en las producciones. Con respecto a los extractos, se ha probado la inmersión de las raíces, la aplicación a nivel foliar de algunos productos, los cuales han traído buenos resultados, entre los cuales está lo que presentó Rodríguez y Montilla en el año 2002, inmersión de raíces en solución de extracto de Citrus paradisis, que lograron reducir marchitez por fusaria en plantas de tomate. Extractos de agua compost también fueron utilizados a nivel de aplicaciones por follaje para reducir poblaciones de Santomonas campestre. Y aplicaciones semanales de NIM también reducen la severidad de las enfermedades. También fue probado por Jiménez en el año 2013, esta vez en plántulas de pimentón, el extracto etanólico de orégano silvestre. A una concentración del 6% disminuye las enfermedades de origen bacteriano. Algunos productos químicos que se pueden utilizar son Aciben Solar, Mancosa y Cactan. Esto se recomienda para el combate de algunos patógenos que intervienen en la producción del tomate y de otras hortalizas. En cuanto a los insectos, también se debe realizar un manejo integrado para evitar la alta incidencia o la presencia de estos dentro de la producción. Es importante mencionar que la incidencia ha aumentado. En años anteriores, en el 2012, se mencionaba que había un 30% de fungus gnat y un 100% de mosca blanca. Actualmente, para estas evaluaciones que se realizaron en el año 2014, el fungus gnat está en todas las casas de cultivo, una presencia del 100%, o sea, lo que ha aumentado. Hay que trabajar en pro de un manejo integrado, realizando controles biológicos, etiológicos, culturales y controles químicos en hora oportuna. El control biológico está constituido por la utilización de organismos entomopatógenos, tales como Beauveria, Paesaromices y Lecanicidio, y la bacteria Bacillus thuringiensis. También el control etiológico es utilizado la colocación de trampas atrayentes para capturar estos ejemplares. El control cultural, que está basado en lo que mencionamos anteriormente con respecto al ambiente, la humedad, las temperaturas y la limpieza de las casas de cultivo. El uso de parasitoides, depredadores y extractos naturales con esencias de ajo o de NIM. Y los productos químicos que pueden ser utilizados, se mencionan algunos como Temic, carbofuran, furadán, clorpiforos y diacinón, y el oxamil, que son productos que eliminan el insecto de la producción. En cuanto al patógeno, que es el otro vértice del triángulo de la enfermedad, hay que trabajar en pro de la disminución de las fuentes de inóculos. Las fuentes de inóculos dijimos que siempre van a estar en el ambiente, pero se van a concentrar mayormente cuando se dejan residuos vegetales de plántulas con problemas, o residuos vegetales, malezas, y no hay limpieza dentro del área de producción. Realizando una limpieza, eliminación de las plántulas con problemas, plántulas que estén allí que ya no fueron comercializadas, eliminando esas plántulas se disminuye la fuente de inóculo. También aplicando productos biológicos como los organismos antagónicos, que son Trichoderma, Beauveria bassiana, y la aplicación de productos preventivos en base del estudio que ya se han realizado. Hay algunas alternativas que fueron mencionadas. Estos productos preventivos pueden ser utilizados para disminuir las fuentes de inóculos, inactivar el proceso reproductivo de los hongos, y los productos químicos utilizarlos en hora oportuna. Sobre todo el producto químico puede ser utilizado para disminuir la fuente de inóculo a nivel de semilla, aplicando el producto para que no vaya a desarrollarse el patógeno. En cuanto al último vértice del triángulo de la enfermedad, encontramos al hombre. Es el último vértice, pero no deja de ser el más importante, ya que es el hombre el que toma las decisiones dentro de todos los procesos de planificación, organización y control. Es el hombre el que debe llevar el mando en cuanto a las prácticas y puestas en marcha de todos los procesos
productivos para el manejo de la producción y lograr plántulas de calidad para obtener los resultados deseados. En conclusión, las respuestas emitidas por los productores evidencian que los problemas fitopatológicos están siendo observados siempre, pero solo por algunos. Esto puede deberse a que los problemas se han presentado de forma puntual, a que hay una dificultad para detectar los síntomas, a la dinámica poblacional de las enfermedades y a que no existe una técnica de muestreo oportuna. El 100% manifestó que siempre observa insectos interviniendo en la producción. Los problemas fitosanitarios en la producción de plántulas fueron mancha bacteriana causada por Xanthomonas campestris, mancha marrón causada por Alternaria sp, marchitez causada por el género Efusario y la presencia de los insectos Fungus gnat, mosca blanca y minador. En la cuantificación, la incidencia en casas de cultivo afectadas e incidencia dentro de casas de cultivo, la mancha acuosa representó el 23,7% a nivel de casas de cultivo y el 62,2% de plántulas con estos problemas dentro de las casas de cultivo. Respecto a la marchitez, resultó afectar el 42,1% de las casas de cultivo y el 3,6% de plántulas. El síntoma de mancha marrón representó el 81,6% de casas de cultivo afectadas y el 6,3% de incidencia a nivel de plántula. En cuanto a daños por el minador, este afectó el 89,5% de las casas de cultivo y el 10,6% de las plántulas. Las recomendaciones son las siguientes: reconocimiento de los síntomas y de los agentes causales para el diagnóstico y desarrollo de un plan de manejo. Vigilancia para no obviar síntomas iniciales y manejar oportunamente las enfermedades. Eliminación inmediata, extracción en bolsas y quemar el material vegetal con manchas bacterianas, manchas fúngicas, problemas fitopatológicos. Para el manejo de las enfermedades se debe realizar tomando en cuenta los principios de manejo de la producción: limpieza de la casa de cultivo, activación de las defensas de la plántula, disminución de las fuentes de inóculos, evitar exceso de humedad y temperaturas estresantes, aplicación de productos químicos en hora oportuna. Trabajar en el desarrollo e incremento de alternativas para el manejo integral de la producción. Estudiar la incidencia y dispersión de los insectos que se encontraron influyendo en la producción de plántulas, con la finalidad de conocer sus dinámicas poblacionales y sus controles. Esto es todo, muchas gracias por su presencia.